Vamos a empezar. De igual, la idea es que ustedes me puedan ir interrumpiendo a medida que vayan teniendo consultas. La idea es que me vayan preguntando todo lo que consideren. Me parece muy importante este taller de plantas aromáticas, como les decía, porque las plantas aromáticas son plantas multifunción. En la huerta, en casa, para la salud, tiene muchísimos beneficios y funciones, entonces está bueno conocer todo el universo de todo lo que nos pueden ofrecer y cómo cultivarlas, que vamos a ver también que son súper fáciles, así que me parece, como les decía, importante darnos un ratito más. Entonces, arrancando. Es difícil ordenar para mí la información del taller de hoy, porque si bien las plantas aromáticas tienen en común que son todas plantas que utilizamos su aroma y su sabor en general, ¿no? Para todos los beneficios que estamos hablando, tanto para la cocina como para beneficios medicinales, como en el hogar, también utilizamos esos aromas y sabores para ahuyentar insectos en la huerta. Entonces, esto es lo que tienen en común, ¿no? Digamos, todas tienen algún aroma particular, pero también hay muchísimas formas de clasificarlas. Por ejemplo, hay árboles aromáticos, como el eucaliptus, hay plantas arbustivas, como la mayoría que vamos a cultivar en casa, hay plantas más herbáceas, bien tiernas, como por ejemplo el perejil o el eneldo. Hay plantas también, hablando de otro tipo de clasificación, plantas que vamos a utilizar las flores, plantas que vamos a utilizar las raíces, como el jengibre, o las que vamos a utilizar las hojas, como también clásicamente todas las que vamos a cultivar en casa. Así que formas de clasificarlas hay un montón. Hay plantas que nos van a vivir muchos años, y algunas que van a vivir simplemente una temporada del año, como la albahaca, que le gusta la primavera y el verano. Pero bueno, de alguna forma vamos a empezar a clasificar, es mucha la información, como les decía, y vamos a empezar a hablar de una por una, y a partir de hablar de ellas vamos a empezar a tomar también algunas generalidades. Como decimos siempre, en la naturaleza hay excepciones, pero también está bueno como tener pautas generales sobre los cultivos, ¿no? Antes de hablar de ellas en particular, vamos a hablar de los requerimientos de las plantas, cosas básicas que tenemos que tener en cuenta siempre para cualquier planta que vayamos a cultivar en casa. Laura, ¿no? Vos me decías que no tenías muchos cultivos en casa, ¿no? Bueno, entonces esta sección es dedicada especialmente para vos. Bueno, ¿qué necesitan las plantas para crecer bien? Necesitan, como regla general, sol básico, y en especial las plantas aromáticas necesitan, para crecer bien, fuertes, sanas y productivas, necesitan por lo menos 3-4 horas de sol. ¿Sí? Si son más, la mayoría puede vivir perfectamente, pero por lo menos estamos hablando de 3-4 horas de sol. Necesitan un buen sustrato para crecer, que puede ser un sustrato me refiero al material en el que vamos a hacerlas crecer, ¿no? Entonces el sustrato generalmente es tierra, pero no es tierra solamente. Vamos a hablar en particular un poquito de qué tipo de sustrato necesitan las plantas, pero generalmente es tierra, una buena base de tierra, con un buen complemento de compost. El compost es un elemento que podemos comprar o podemos hacer en casa. Si quieren también, si tienen ganas de saber un poquito más, en algún momento también del taller podemos hablar de cómo hacer el compost en casa, pero es el complemento perfecto para el sustrato de cualquiera de nuestras plantas en casa. Y el sustrato lo podemos poner en el suelo, o sea, si el que tenga jardín, podemos cultivar perfectamente plantas en el suelo, o podemos también cultivar en macetas. Las plantas aromáticas son ideales, son fáciles para crecer en macetas, que pueden ser desde chiquitas a gigantes también. Eso vamos a ir viendo cómo interfiere en la calidad del cultivo que vamos a tener, ¿no? Si vamos a cultivar en maceta, volviendo al tema del sustrato, está bueno agregarle perlita, que es un material que ayuda a que el sustrato no se apelmace tanto en la maceta.
Dicho esto, digamos, también lo que necesitan es aire, pero el aire ya de por sí lo tienen naturalmente, ¿no? Pero estos son como los elementos más básicos. Y obviamente el agua, que también es otro factor que vamos a tener que agregarle a nuestra huerta de aromáticas para que crezca bien. ¿Sí? Pero es esto, o sea, si nosotros prestamos bien atención a estos 4 factores, probablemente la huerta de aromáticas ande sola. Si nosotros prestamos un poquito, mínimo de atención, en el caso de las aromáticas, al riego. Mínimo de atención también al sustrato, porque pueden crecer en cualquier cosa casi las aromáticas. Pero bueno, cuanto mejor, más atención prestemos, mejor, ¿no? Pero digo, tener en cuenta un buen sustrato, un poquitito de riego, mucho sol, como regla general, con eso van a andar bien. Ahora vamos un poquito de diseño, ¿no? De cómo elegir la maceta, de cómo diseñar nuestra huerta de aromática, que tiene que ver un poco con la maceta, ¿no? Que era un punto que estábamos hablando. Las aromáticas pueden crecer todas en macetas, ¿sí? Lo que va a pasar con la maceta es que la maceta va a delimitar el tamaño de crecimiento de nuestras plantas. Si nosotros cultivamos un romero en una maceta de 20 por 20, vamos a tener un romero más o menos de 20 por 20, ¿sí? En general, el área superficial es equivalente al área subterránea que ocupan esas raíces. No vamos a lograr tener un romero enorme en una maceta chiquita. Entonces, cuanto más grande es nuestra maceta, mayor es la productividad que vamos a lograr de nuestras plantas. Si nosotros queremos hacer cosechas frecuentes de cualquier aromática, dije romero porque es un clásico, ¿no? Y muchos ya lo tienen, como digo romero, y ya lo tienen más o menos de vista. Pero cualquier planta aromática que nosotros querramos utilizar, que es la idea, ¿no? Utilizar estas plantas, vamos a tener que darle una buena maceta, un buen tamaño de contenedor. También a lo largo del taller vamos a ver cómo asociarlas entre sí, ¿sí? Porque también podemos utilizar grandes contenedores para mezclar aromáticas entre sí. De hecho, lo bueno de las aromáticas siempre es mezclarlas con otro tipo de plantas. Ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces, requerimientos técnicos más, ¿sí? Dicho esto, ahora vamos a pasar a empezar a identificar. Yo tengo un PowerPoint, la verdad, pero prefiero no usarlo mucho porque vamos a ver si nos arreglamos, si no, si hay alguna información técnica extra que necesitamos, lo vamos a recurrir, pero en principio voy a intentar eh, hablar sin PowerPoint, me parece más divertido porque tengo muchas plantas acá para mostrarles. Eh, bueno, entonces, también, otra forma de clasificar y de presentar estas plantas tiene que ver con la familia de la cual provienen, ¿sí? No hay muchísimas familias en el caso de las aromáticas, la mayoría de ellas proviene de las familias a las que corresponden las mentas, que son las labiadas, que son las que vienen como clásicamente del Mediterráneo. Dentro de esa familia encontramos las clásicas del Mediterráneo, por ejemplo, la albahaca, el tomillo, el orégano, el romero, la lavanda, la salvia, todas esas son una familia entre sí, incluso la menta que la nombré al principio. Y como familia, siempre cualquier familia tiene bastantes características en común en cuanto al cultivo, ¿sí? Después tenemos otras familias, por ejemplo, que es la familia a la que se corresponden el perejil, el cilantro, el eneldo, que son una familia un poquito más delicada de cultivo. Después tenemos, por ejemplo, la manzanilla, que es pariente de la caléndula. Después tenemos a la familia de las cebollas, que en realidad, tradicionalmente, en realidad la consideramos una hortaliza, pero, por ejemplo, el cibulet lo cultivamos como aromática, ¿sí? Y después, bueno, está el laurel, hay otras, ¿no? Que vamos a ir hablando. Pero, bueno, digamos, la familia más grande de aromáticas son las que provienen clásicamente del Mediterráneo. Después tenemos otras muchas aromáticas clásicas del monte, ¿no? De acá. No sé si fueron alguna vez a Córdoba, a San Luis. Es un lugar típico de crecimiento natural de plantas aromáticas, del cual proviene, por ejemplo, el burrito, el poleo, el cedrón,
son clásicas, ¿no? Del terma también, porque son plantas como eso, muy autóctonas, que está bueno también de cultivar. Si bien no son locales de Buenos Aires, no sé si están todos en Buenos Aires o dónde están, pero sí los podemos cultivar con gran facilidad. Y lo mismo pasa con esta que les decía del Mediterráneo. Nosotros siempre que cultivemos en maceta vamos a poder tratar de simular a la situación ideal en la cual hubiera crecido esta planta, ¿no? Si bien no estamos en un clima idéntico al del Mediterráneo, si nosotros te prestamos atención a un par de cosas, como por ejemplo, ¿no? El Mediterráneo hay bastantes fértiles, digamos, son más sueltos, coagunados, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a traer una planta del Mediterráneo acá, si bien ya tiene su propia adaptación al lugar, vamos a tratar de copiar esas características para que crezca bien. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora cuando les presente algunas de las plantas, las que vamos a hablar hoy, les voy a decir varias características, que está buenísimo, porque para mí el taller de aromáticas lo que tiene es que es un taller súper interactivo, que cada uno traiga su conocimiento, porque cada uno tuvo alguna experiencia con estas plantas, ya sea experiencia culinaria, experiencia de cultivo que haya fallado o que haya ido bien, experiencia, algún conocimiento de la abuela. Hay quienes me dicen, a veces, una vez en un taller me dijeron que la abuela limpiaba los suelos con una infusión de romero, ¿no? Que después se averigüé y es como súper desengrasante y es limpiadora en general. También hay funciones espirituales. Yo tengo acá, por ejemplo, mis ahumos que me hago. Voy a aprender un poquito, ¿no? Que hace bien para estos momentos en los que necesitamos estar más conectados. No sé si conocen los ahumos, estos son ataditos que me hago de hierbas, que yo considero que las hierbas tienen también esas capacidades espirituales de limpiar energías o despejar la cabeza. Bueno, es todo, cada uno hasta donde quiera creer y conectar con estas plantas. ¿Qué hierbas? Por ejemplo, en este sahumo puse, siempre las que más uso yo son lavanda, romero y salvia. Sí, esas son las que más uso, pero a veces le pongo menta. Es interesante eso, que ustedes se fijen que ustedes se fijen eso, que si investigan un poquito como cómo sahumar con hierbas, por ejemplo, la salvia es una limpiadora de energías, el romero es como que saca, no sé, hay algunas que son específicas para sacar malas ondas, hay algunas que son específicas para levantar energía, entonces está bueno que investiguen un poquito porque también pueden tener sus sahumos específicos para cada momento. Yo me hago los mix de lo que en el momento también tengo, no sé, conecto en ese momento, veo, armo los ataditos frescos y después los pongo a secar. Ya vamos a ir viendo también esto, cuando vayamos viendo planta por planta, yo les cuento cómo me vinculo, pero lo interesante de esto es eso, que los que quieran puedan hablar y contar un poquito también de cómo las usan ustedes. Bueno, ay, qué rico el aroma. Entonces, vamos a arrancar, tengo acá, lo que les decía, entonces es eso, yo les voy a contar características de cultivo, de uso, y algunos datos de color, ¿no? Está bueno saber. Como les hablé tanto del romero, arrancamos con ella. Esta es una planta de romero bastante chiquita todavía, ¿sí? El romero también es de esta familia que les decía, del Mediterráneo, es una planta arbustiva, enorme. No sé si alguna vez vieron una planta de romero crecer en el suelo, sin límite de crecimiento, y llega a medir más de 1 metro de altura, súper, súper grande. Así que es una planta que ustedes le dan libertad, o la ponen en un cajón de huerta, van a ver que va a empezar a tomar espacio porque crece con mucha fuerza. A medida que voy hablando de ellas, voy nombrando algunas características más, ¿no? Que les decía que son generales. Las plantas generalmente en el invierno se quedan como bastante quietitas, estacionadas, no crecen mucho. Por lo tanto, no es un gran momento de uso de las aromáticas porque
eso, como que quedan medio ahí estacionaditas. Ahora, no sé si ustedes tienen aromáticas en casa y ya están notando cómo empiezan a crecer muchísimo, en primavera y verano crecen zarpados, sobre todo en comparación con cómo quedan desde lo que es mayo hasta septiembre, ¿no? Eh, bueno, entonces este romero es una planta muy joven, que yo también diría, hablando de la cosecha, todavía yo no la tocaría demasiado, ¿sí? No es una planta a la cual ya empezaría a churarla para usar, sino que la dejaría que en la primavera tome fuerza, crezca y después empezará a cosecharla, ¿sí? Otra característica común de las aromáticas es que si nosotros las tocamos con delicadeza, ¿no? No muy fuerte, empiezan a liberar aceites esenciales, que son los que le dan el aroma característico. Entonces, a veces cuando quieren reconocer una planta aromática, ¿no? No cualquier planta libera aroma, a veces hay que tocarla un poquito, hacerle como mimitos, frotar las hojas, y así se van liberando estas como partículas de aroma, ¿sí? Bueno, romero, usos culinarios, miles, ¿no? Desde la carne, las papas. Yo lo que hago mucho es que hago aceites como oleatos, ¿no? Digamos, de estas plantas. Entonces pongo en aceite de oliva unas ramitas de romero, por ejemplo, entonces le da como un toque a la ensalada o a cualquier cocción en la que utilice el aceite. A mí me gusta mucho eso, yo no soy una gran chef, por lo tanto, por eso digo, sáquense el micrófono si alguno tiene alguna otra idea más creativa. Pero bueno, el romero también lo que tiene es eso, que hay plantas, también otra forma de clasificarlas, que las usamos más bien crudas, o las usamos bien al final de la cocción porque no queremos quemarlas como en una salsa o digamos, en el horno, como por ejemplo el perejil, la albahaca, que son, como decíamos, más tiernas. En cambio hay otras que las tenemos que usar sí o sí en preparaciones largas o en oleatos, que también son formas de que el romero va alargando su sabor, porque no las comemos directamente. ¿Se entiende? El romero, nosotros no es que así lo mordemos y es rico, sino que tenemos que usarlo en algún tipo de preparación que vaya alargando la esencia. ¿Está bien? Esto lo mismo pasa con la salvia, con el curry, con un montón de plantas que son, con el laurel típicamente, ¿no? Que lo usamos en preparaciones, y no directamente en una ensalada picadito. ¿Sí? También varía, Valeria, si la usás Bueno, fresca o la dejás secar. ¿cuál? ¿Al romero? Romero, orégano, tomillo. Miren, está muy bien la pregunta. Seguimos con las generalidades y después las ordenamos, no se preocupen. ¿Los podemos secar o los podemos usar frescas? Las dos opciones son válidas. Cuando las secamos, como que concentran más los aromas, entonces está bueno. Pero también hay otra ventaja de usarlas directamente frescas, que es la satisfacción que uno tiene de ir a la huerta, conectar con el sistema, elegir qué quiero para lo que voy a cocinar, y usarlo directamente, ¿no? Además es verdad que tiene otra frescura. Lo que tienen las plantas aromáticas es que si bien no nos van a dar alimento, porque no son alimento en sí, sí tienen un montón de nutrientes y propiedades, pero no es que los usamos para comer, sino para mejorar nuestra comida. Eh, por lo menos esto de pedir una pizza en la esquina y ponerle nuestro propio orégano, ya nos hace sentir como más partícipes, más parte de la producción de nuestra comida. Con lo cual, ya es un montón. Van a ver que la satisfacción que empiezan a sentir eso de dejar de comprar el té en saquitos con el plástico y la cajita y el envoltorio y el no sé qué, y todo eso que va a la basura, y en vez de eso, agarrar un poquito de cedrón y de menta, como deciste vos yo ya recién, y hacerte tu propio té, además de que estás haciendo una acción increíble en el ambiente, que te volvés más autosustentable, uno le da libertad. Para mí es una sensación de libertad muy grande que me da el poder, eso, no necesitar ir a comprar, sino poder darme lo que necesito yo de mi propia producción.
Y aunque sea un té, o aunque sea, como les decía, ponerle la albahaca a la ensalada, ponerle el orégano a la pizza, para mí las aromáticas invitan a eso, a hacer la comida más rica, a poner más intención en la comida, a conectar más con la comida, que también es otra necesidad que tenemos, que está buenísimo. Así que por todos esos beneficios, eh, está buenísimo ahí. Perdón, que entró alguien. Hola, bienvenidos a quienes están entrando. Bueno, así que seguimos con el romero. Clásicamente el romero necesita un suelo bien suelto, particularmente no es que necesita una tierra súper abonada, pero está bueno abonarlo para que crezca bien. Y lo que no le gusta al romero es el exceso de riego. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las macetas para cultivarlas? Es fundamental en el cultivo de macetas que tengan drenaje. Tienen que tener agujeritos en la base para que el agua en exceso pueda salir. ¿Sí? Eso con cualquier planta, pero en particular con las aromáticas, que rechazan tanto el exceso de agua y le hacen tan mal, fundamental que o las cultivemos en macetas con drenaje, y si las vamos a cultivar en suelo, que no las pongamos en un lugar donde justamente se generan inundaciones o se llena de agua, ¿no? Siempre en lugares más bien que el agua esté de paso, ¿sí? Y esto particularmente el romero, ¿sí? A veces pasa que uno ve que la planta está mal, que se empieza a enfermar, que se empieza a poner amarilla, no sé qué, intuitivamente uno va y le mete más agua, y en realidad es al revés, lo que puede estar pasando es un exceso de agua. Por eso todos estos factores que hablábamos al principio siempre tienen que estar en equilibrio. El exceso de sol no le va a hacer mal, pero tengamos en cuenta también que cuanto más sol, mayor es la cantidad de agua que va a necesitar. Hay que siempre pensar en el equilibrio de todos estos factores que hablábamos al principio. ¿Se me ve bien o se me queda como la imagen estancada? Se ve bien. Bueno, no sé, como que de repente se me queda ahí tildado. Bueno, ¿alguna consulta del Romero? ¿No? Sí, yo sí. Bueno, En realidad puede servir a, sí, a otras preguntas. sí, sí. También de. Vos dijiste que Dale. en el invierno deja de crecer, pero, o sea, vos lo Sí. dejás todo el año y sobrevive, Sí, ¿o no? muy buena pregunta. La mayoría de las plantas aromáticas son arbustivas y perennes, quiere decir que van a vivir muchos años, ¿sí? En especial esta familia inicial que estábamos hablando, todas son, bueno, no todas no, porque ya vamos a hablar de una excepción, son plantas perennes, nos van a vivir muchos años. También ojo con eso que les decía del crecimiento, porque si nosotros ponemos una planta de romero en un lugar en el que vamos a querer cultivar otras cosas, probablemente va a empezar a tomar espacio porque tiene mucha fuerza y vamos a tener que estar limitándolo constantemente en cuanto a la poda, o vamos a tener que dejarlo que crezca bastante, porque es eso, son plantas que van a vivir muchos años. Así que hay que considerarlo al momento de plantar. Igual siempre tenemos la opción en los inviernos, que son cuando las plantas quedan estancaditas, que si no los queremos tener en un lugar, los podemos mover. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. En esta época, ahora que empezó la primavera, no tocamos mucho a las raíces de las plantas, o sea, no hacemos trabajos fuertes en cuanto a trasplantes, ni a podas fuertes. Ojo con este punto, porque desde ya que todas las aromáticas las podemos cosechar para usar en cualquier momento del año, pero el momento... Ahí sigue llegando gente. Hola, ¿qué tal? Hola, Guille. El momento de cosecha fuerte, digamos, de dar una poda fuerte, es en el otoño, cuando termina el verano. ¿Sí? Después podemos hacer pequeñas podas de uso, pero no de dar forma ni de limitar el crecimiento. ¿Está bien? Bueno, ahí se me cayó el saúmo. El romero lo uso mucho también para sahumar. Como les decía, también tienen estas funciones que si quieren probar limpiar los pisos con el romero, como dijo la abuela participante en un taller anterior, también.
Bueno, Vale, seguimos. una pregunta Vamos más. a hablar ahora. Sí, obvio. ¿La No, helada por la favor. aguantan? No. ¿O hay Toleran que heladas, sin protegerla? problema. Ah, divinas. No, no, Bien, no, no, no. A perfecto. las plantas aromáticas son plantas que viven todo el año y que no hay que protegerlas. Vamos a hablar ahora después. Vamos a hablar, ¿qué dice Nati? Después el taller queda grabado para los que no lo hayan podido ver, ¿sí? Vamos a hablar de una excepción que no tolera la helada, que es la albahaca. Pero no quiero ir ya con la albahaca porque es tan excepcional que la quiero dejar para cuando estemos un poquito más curtidos de info. Vamos a seguir con esta familia, entonces, hablando del orégano y del tomillo. Acá tengo, que las agarro, las tengo medio encerraditas. Acá tengo un orégano, ¿sí? El orégano es de la misma familia, entonces, y es una planta que es también otro clásico, ¿no?, de la huerta urbana. Vamos a utilizar, al igual que el romero, vamos a utilizar las hojas y los tallos. Esta planta sí la comemos, no hay problema, ¿no? Muchos las comemos directamente crudas, en sándwiches, con tomate, con queso. Se usa mucho con tomate y con queso, ¿no? Tengo un aroma acá, me encantaría compartirlo. Es muy parecido también al tomillo, tiene como los mismos aceites esenciales, el orégano y el tomillo, pero en proporciones distintas, pero se cultivan bastante parecidos con el tomillo. A ver si tengo un tomillo por acá. Ya lo voy a encontrar. El tomillo tiene las hojitas un poquito más chiquititas que el orégano, no sé si lo vieron alguna vez, pero se los confunde bastante. También, al igual que el romero, necesitan muchas horas de sol. Cuanto más horas de sol, mayor es la producción de aceite, por lo tanto son más intensos, ¿sí? Cuanto más sol le damos, más aroma tienen estas plantas. Puede ser que ustedes me digan, no, yo tengo un orégano que le da 1 hora de sol y está perfecto. Y puede ser, yo quiero pasarle las condiciones óptimas, como decíamos, por lo menos 3 o 4 horas, pero puede ser que ustedes experimenten, como les decía al principio, las plantas aromáticas son ideales para ponernos a experimentar, ponerlas en macetas y empezar a probar lugares, empezar a probar usos, empezar a probar fórmulas, empezar a probar eso, si la combino con tal planta, si la uso en tal preparación o en tal cocción. Las plantas aromáticas nos hacen despertar como esa curiosidad de uso y de empezar a probar, pero idealmente la vamos a cultivar con 3-4 horas de sol, y si son más, mejor. ¿Sí? El tomillo, especialmente, también, no le gusta nada el exceso de agua. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Y, por ejemplo, medicinalmente no hablamos mucho de los romeros. Yo no, obviamente no soy médica, me gusta compartir lo que yo sé y para lo que uso estas plantas, pero desde ya que tienen que consultar, que tienen que investigar un poco más profundamente sobre el tema. Pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo, el tomillo y el orégano se usan clásicamente para temas de afecciones respiratorias. Por ejemplo, la crema Just, ¿vieron la que es de tomillo, que se usa como expectorante? El orégano, que no sé si alguna vez escucharon que un té de orégano ayuda a bajar el nivel de tos, a veces. Es interesante eso, que ustedes investiguen, porque a veces sin saber tenemos un botiquín en casa, un botiquín natural, que puede, un botiquín natural que puede ayudarnos a aliviar algunos síntomas que tengamos. O al revés, por ahí tienen algún tema de salud, que está bueno investigar si alguna planta los puede acompañar en algún proceso de sentirse un poco mejor, ¿no? Y las plantas aromáticas especialmente tienen como característica esa. Todas tienen propiedades medicinales que está bueno investigar, ¿no? Está bueno investigar, chequear con los médicos, etcétera, pero es interesante investigarlas un poco. El romero, por ejemplo, yo a veces cuando estoy como muy cargada mentalmente me hago un tecito, a veces me hago un té como de menta, que también ayuda a la concentración, y le pongo unas hojitas de romero. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno,
Hay alguien que se está escuchando, aunque no pasa nada, si pueden silenciarse por las dudas, pero desde ya que si quieren hablar, están súper invitados todos. Bueno, entonces en cuanto al orégano y el tomillo, eso, el romero también, por ejemplo, se usan algunas ramitas cuando tenemos dolores musculares, no sé si escucharon que unas ramitas de romero en un baño de inversión puede hacer bien también, o sea, eso, hay mucho para investigar sobre eso. Después tenemos a la salvia, no sé si conocen a la salvia. La salvia es una planta hermosa, porque lo que tiene la huerta de aromáticas es que es una huerta para mí muy linda. Es una huerta que, además de darnos beneficios, todos que decíamos, también va a ayudarnos a poner lindo el patio, el jardín, lo que sea. La salvia con estas hojas más grisáceas que tiene, hay salvias incluso variegadas de 2 colores, tiene unas flores lilas que son un sueño, y tiene un sabor bastante particular. No sé, yo la uso más que nada, como les decía, para hacer sahumos más que para cocinar, pero se usa típicamente en salsas mantecosas, en salsas cremosas. En la antigüedad la salvia también era un antibacteriano, un cicatrizante espectacular, se utilizaba directamente, como les decía, que viene del Mediterráneo, las tradiciones romanas la usaban mucho como planta medicinal. Y lo que tienen también todas estas plantas que estábamos hablando, es que con estos aromas, ahí va otra generalidad de las plantas aromáticas, se acuerdan que hasta ahora, vamos a hacer un resumen para los que llegaron un poco tarde, hablábamos de que necesitan varias horas de sol, de que la mayoría son plantas perennes, que van a vivir varios años en nuestro balcón, terraza, jardín, lo que sea que tengamos, que todas las podemos cultivar en macetas, que necesitan suelos sueltos, no les gusta el suelo más como arcilloso, el pegajoso, vieron el que retiene mucha agua, sino que más bien le gustan suelos arenosos que drenen bien, ¿sí? ¿Qué más dijimos? Dijimos que son plantas rústicas, que se la bancan, que son plantas, imagínense, que crecen naturalmente en el monte, como decíamos acá en las sierras de Córdoba o en el Mediterráneo. Son plantas que se la bancan, son plantas ideales para principiantes porque son fáciles. Ahora, siguiendo con otras características, también dijimos que las podemos secar o usar frescas. Dijimos también que van a ayudarnos a repeler algunos insectos que puedan venir a molestar a nuestra huerta. Por eso son tan importantes. Las plantas aromáticas, con sus aromas, marean un poco a toda la fauna de bichos que puede llegar a atacar a nuestras plantas, entonces ayuda a mantener lejos a posibles plagas, ¿sí? Y también otro beneficio de estas plantas es que la mayoría de ellas tienen flores hermosas, que atraen un montón de polinizadores, y florecen justamente ahora, que es la época en la cual los frutos que empezamos a cultivar en la huerta los van a necesitar a estos polinizadores para fertilizarse, ¿sí? Así que por eso también son muy importantes en la huerta. Por eso les estaba hablando de las flores de la salvia, que son una maravilla, y es una planta hermosa de incorporar en la huerta, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Se comen las flores de las aromáticas? Sí, se comen, sí. Como regla general también todas las flores de las aromáticas se pueden consumir. Está buena la pregunta. Está bueno también dejarlas, ¿no? Compartirlas, siempre como todo, las flores, un poco usar, un poco dejar como servicio ecosistémico, ¿no? Para toda la fauna que la necesita. Pero sí, desde ya. Yo tengo preguntas. Siguiendo con esa misma familia, sí, obvio. Cuando decís no exceso de agua, ¿qué es exceso de agua? ¿Cuánto es mucha agua? Muy bien, muy buena pregunta. A ver, como regla general también, yo me cuido mucho de hablar así porque a veces me escucho después y digo, no, pero no, pero bueno, sí, en general, cuando regamos las plantas, lo que tenemos que hacer es hacer riegos frecuentes y no regar muchísimo una vez por semana. Ahora empieza la época igualmente de que tenemos que regar diariamente, prestar muchísima atención al riego, ¿sí? Que en invierno lo dejamos como medio de lado.
La capa superficial de la tierra a veces parece seca, de hecho está seca, pero lo importante en cuanto a saber si está en equilibrio el tema del agua es meter un poco los dedos y sentir la humedad adentro de la tierra, como unos 4 o 5 centímetros adentro. Nosotros la clave es sentir humedad dentro, ¿sí? En general. Ahora, en particular para estas plantas aromáticas, toleran un poquito más la sequedad, digamos, ¿sí? Si uno está cultivando lechuga, es re importante que siempre esté húmedo el sustrato. Con estas plantas, pequeños olvidos no les va a pasar nada, al revés. Lo que le va a molestar es meter la mano y sentir mojada la tierra. A eso me refiero. La humedad está perfecto, mojado no. ¿Sí? Ok. Cuando uno riega, no tenemos que llegar al punto en el cual chorree agua por abajo. La clave es regar poquito y diariamente, ¿sí? Sobre todo en esta época, como les decía. Diariamente, ahora, a partir de la primavera. Y empezar, la clave también tiene que ver con que la huerta no sea como un espacio al cual vamos únicamente a cosechar y a regar, sino que sea un sistema que incorporamos porque queremos conectar con la naturaleza, espero, y porque queremos empezar a ver qué pasa, enamorarnos un poco de todos los ciclos, de los nuevos, de las nuevas hojas que aparecen, de las nuevas flores, de los insectos que empiezan a llegar. Entonces empezar a conocer a nuestras plantas un poco. Obviamente para principiantes por ahí es difícil, pero empezar a saber, darnos cuenta cuando vemos que necesitan agua, o vemos que ya están pasadas de agua. Y a poquito empezar a conocerlas, que vamos a ir dándonos cuenta solos de eso, si estamos regando por demás o de menos, ¿no? Es normal que a veces al mediodía, por más de que hayamos regado, sobre todo ahora que empieza la época de sol fuerte, veamos como las hojitas medias caiduchas. No pasa nada, eso a veces después se va el sol fuerte y toman su forma habitual. Recordemos también otro dato del riego, que está buenísimo para aprovechar, para ser más eficientes en el riego, sobre todo, no regar al mediodía. Siempre está bueno regar en esta época que empieza el calor, o por la mañana temprano, o a la tarde, o a última hora. Pero eso no quiere decir que si no regamos porque nos olvidamos, no podemos regar al mediodía. Sí podemos regar. Lo ideal como recomendación es hacernos el hábito de regar poquito todas las mañanas cuando antes de salir a trabajar o cuando volvemos de trabajar y listo. Que sea como un hábito que incorporemos. ¿Sí? Y una más, vale, y ya te puedo Bueno, seguir. Sí. No, por favor, me viene bien. En esta época, porque si yo arranco ahora, Sí. no sé, ya llegué tarde. Sí. ¿Qué conviene? ¿O poner las semillas o comprar una plantita? Ahora vamos a llegar a eso, sí. Está muy buena Listo. la pregunta, vamos a ver cómo reproducirlas. Vamos a ver una sección especial de eso. Quiero ver cómo estamos de tiempo, perfecto. Quiero describir un poquito más a estas plantas y después volvemos a hacer las generalidades y vemos cómo multiplicarlas. Quiero hablar dentro de esta familia a estas dos excepciones particulares. Y antes de hablar de estas dos, les voy a mostrar también a esta, que es el curry, o en realidad es el falso curry, que es una planta también, que se acuerdan que les decía que está bueno la huerta, que sea un espacio para poner linda nuestra casa, porque son plantas lindas, las aromáticas. Y esta planta en particular se usa también como el romero, que se parece bastante a la forma del romero. Se utiliza en cocciones, en preparaciones, más de liberación lenta, y tiene como un aroma bastante parecido al curry. Así que por ese lado también es muy linda de utilizar, pero sobre todo es muy linda en la huerta porque hace como un contraste de color que está bueno, porque si no en la huerta vieron de aromáticas es todo verde, en cambio meter un gris o meter algunas florcitas siempre está buenísimo. Bueno, entonces, vamos a hablar de las últimas dos de esta familia, por lo menos de las principales, que es la menta y la albahaca. La menta, clasicón también, total, ¿no? Todos queremos tener huerta en casa, tener menta en casa, la usamos sobre todo para infusiones,
pero la usamos también para postres, la usamos también medicinalmente, ¿no? Para resfríos, para temas digestivos. Todas las plantas aromáticas son súper digestivas, pero la menta en particular también ayuda mucho. Y lo que tiene de especial la menta, por eso decía que es una excepción, es que la menta puede vivir con pocas horas de sol y con mucha agua. La menta es una planta que también, de todas las plantas que les presenté hoy, hay como muchas variedades, ¿sí? De romero hay variedades, de orégano, de tomillo, todas hay como, por ahí yo les muestro una, pero ustedes me dicen, no, el orégano que yo conozco es distinto, y de todas hay como variantes. Pero en particular de la menta, yo les puedo, así como sin repetir y sin soplar, le puedo dar 15 variedades. O sea, la egipcia, la francesa, la piperita, la peperina, no sé, la hierbabuena, hay como muchas opciones de mentas. Todas se cultivan igual, todas requieren, como les decía, pueden vivir con poco sol. La más importante de cultivo es que, al contrario de las anteriores, le gusta mucho el agua, el exceso de agua, el anegamiento, ¿sí? Así que cuando cultiven menta, tengan en cuenta esto. Y en cuanto a las variedades de menta, lo que les voy a recomendar es que investiguen un poquito, porque van a ir a un vivero y le van a decir, no, esta es la menta, la clásica, no, esta es la menta, no, bueno, como que cada uno, ¿viste? Es muy difícil como darle un nombre específico a cada variedad, porque cada uno lo llama distinto. Pero por eso la invitación es que ustedes huelan y se fijen cuál es la que más les gusta a ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta la hierbabuena, y me gusta, hay una menta como que es mentolada, que me parece espectacular, que tiene una hoja más oscura y más larga y finita. Y esas son las dos mentas que yo elijo cultivar en casa, porque no voy a cultivar esta menta, por ejemplo, que es como de una hoja más redondita. Esta a mí no me gusta, entonces no la voy a poner en casa. También sean conscientes de eso. Si ustedes, no sé, les regalan una planta de curry, pero la verdad es que no les gusta curry, bueno, salvo que elijan tenerla para poner lindo el balcón, nada, no la cultiven porque sí, porque va a ocupar un lugar y va a crecer un montón, que podrían estar utilizando para otra planta, ¿no? Así que esos sean bastante criteriosos en ese punto. Bueno, pero lo que les decía es que si tienen un sector del balcón del jardín que tiene poco sol, aprovechen para cultivar menta. Y otra característica de la menta es que es la más invasora de todas. No sé si les pasó, bueno, vos tenés una menta, no sé si la tenés en una macetita. Yo tengo en casa mi cajón de menta, entonces yo sé que ahí la menta puede hacer lo que quiera, pero no sale de ahí. Porque si la ponen en el suelo va a empezar a tirar raíces por todos lados. Si lo ponen en un cajón de huerta con hortalizas, también, chau. Van a perder todo el espacio que la menta va a ocupar todo. Así que es muy importante limitarla a un contenedor particular, salvo que sí, quieran que invada todo, porque son muy fans, pero igual recomiendo no hacerlo. Parecida a la menta es la melisa. No sé si escucharon hablar de la melisa. Es una planta hermosa, muy parecida en cultivo a la menta, o sea, todo lo que les dije, poco sol, invasora, mucha agua, etc. Pero lo que tiene es que tiene un aroma más a limonado y se utiliza más bien como sedante, como relajante. Yo me encanta la melisa para hacerme un tecito antes de dormir, y irme a dormir más tranquila, relajada, ¿no? Así que, bueno, eso. Vale, Otra cosa que... perdón, sí, ¿te puedo hacer sí, Nati. una pregunta sobre la menta? Yo tengo una menta que me invadió un cantero entero y la dejé, pero Sí, si la quiero achicar otra vez, ¿está bien ir podándola como para llevarla a un rinconcito, digamos? A ver, lo que pasa realmente, no sé si les pasó, es que alguna vez podaron menta y vuelve a salir. O sea, hay que sacarla de raíz y limitarla de raíz, porque la poda la fortalece casi. O sea, de hecho, puede pasar, no sé si les pasa a los que tengan menta, que en invierno a veces se pone fea o tiene comportamientos como que de repente se muere y uno no sé, la cortás porque pensando que no está más, Y ahora está hermosa. y después al año por ahí vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer hermosa, sí, total. En invierno No, hace un tallo muy podarla finito. no es la solución. Ok.
En invierno me pasa, o hay momentos que la menta se hace un tallo finito, negro, horrible, que nada, Me parece que no va a sobrevivir. Y ahora las tengo. Y después rebrota. No, me pasó en muchos, por ejemplo en escuelas me pasó, que lugares que habíamos puesto menta hace varios años, que no hubo más rastro, después aparecieron. O sea, en cuanto encuentran las condiciones, vuelven a salir. Me pasó incluso en mi terraza, que tenía en un cajón la menta, y que apareció por abajo de las baldosas. En las uniones de las baldosas me empezó a crecer menta. O sea, ojo de verdad, porque es muy fuerte en cuanto al crecimiento de raíces. Así que la recomendación es esa, no ponerla en suelo es algo que querramos y que sea una acción consciente de lo que estamos haciendo. Y lo que me decía, sí, los pulgoncitos y eso, bueno, tratarla un poco, pero también sabiendo que si la podás, después te crece bien de nuevo con fuerza. Bueno, después, otra planta de esta misma familia es la lavanda, que no me quería olvidar, hablando de la melisa, me acordé de ella, que también tiene como esta capacidad de ser relajante. Incluso vieron que también otra característica de la lavanda es que la ponemos en los placares para ahuyentar bichos, polillas. Esa misma función hace en la huerta. Imagínense, digamos, cómo pudimos identificar esas dos características que son comunes, en la huerta para ahuyentar bichos y en el placar la misma función, ¿no? También la podemos utilizar en secas, tanto las hojas como las flores. Las hojas también tienen mucho aceite, mucha capacidad de cumplir esta función relajante, así que podemos poner a secar tanto flores como hojas y poner adentro de la almohada, ¿no? Que su aroma ayuda a descansar mejor también. Pero bueno, en cuanto a la lavanda, lo característico que les quiero decir del cultivo es que es la que más sol necesita, ¿sí? La lavanda, cuanto más sol mejor, pero incluso no le bien en lugares de poco sol, ¿sí? Cuanto más fuerte es, cuando menos agua y más sol tiene. Bueno, y por último, la especial albahaca, ¿no? Que estamos todos deseosos de tener nuestra albahaca también, que es la época de empezar a sembrarla. Digo sembrarla porque a diferencia de las plantas anteriores, que son arbustivas y perennes, esta planta es anual, quiere decir que va a tener un ciclo de vida corto, no va a vivir más de 1 año y medio. Ay, 1 año y medio. De 1 año. Se me marearon, no sé qué pasó. La vamos a sembrar ahora en septiembre y va a terminar de producir flores y semillas para mayo como mucho, ¿sí? Es una planta que cumple todo su ciclo en menos de 1 año. A eso llamamos plantas anuales, que cumplen todo el ciclo, desde que las sembramos hasta que producen semillas y mueren. Este es el caso de la albahaca. La albahaca requiere sol también, puede ser que viva con poquitas horas de sol, pero le gusta el sol. Le gusta un poquito más el agua que las anteriores, que les decía, que como el romero, la lavanda, ¿sí? Es una planta un poquito más delicada. Y lo que le gusta a la albahaca es que la podemos frecuentemente para que produzca más hojas. Lo que nosotros queremos obtener de la albahaca es hoja. Entonces, a medida que empiecen a crecer nuestras plantitas, está bueno empezar a podarlas poquito para fortalecer esto, ¿no? Toda la parte vegetativa y evitar que se vaya en flor antes de lo que queremos. No sé si les pasó alguna vez que las plantas de albahaca se les vayan en flor, y cuando cuando empiezan a producir la vara floral, las hojas se ponen como más duras, menos cantidad de hojas, con menos gusto, y eso quiere decir que está poniendo la energía justamente en generar flores y semillas. Entonces lo que nosotros queremos hacer es evitar que florezca, por lo menos cuanto más dilatemos este proceso mejor, podamos disponer de una planta grande de albahaca a lo largo del verano, para que cuando esté terminando el verano, ahí sí florezca, produzca sus semillas y las guardemos para resembrar en esta época, ¿sí? Porque a la albahaca no le gusta el frío. Cuando me preguntaban sobre las heladas, les dije que la albahaca es la planta que no va a tolerar la helada,
y que no va a tolerar ni siquiera, no es la helada, no tolera el frío intenso. Entonces, si la queremos cultivar en invierno, lo vamos a tener que tener adentro de casa, en una pequeña maceta. Acuérdense que si es pequeña la maceta, va a ser pequeña la planta, pero bueno, es una forma de tener albahaca en casa durante todo el año, en macetas puestas en lugares a los que les llegue el sol, ¿sí? Eso, como siempre, fundamental. Puede ser a través de un vidrio, pero necesitan sol. ¿Está bien? Hay otra forma de obtener albahaca, que ya nos empezamos a meter en estas formas de reproducción, que es la albahaca de la verdulería. Yo creo que tengo el pedido de la verdulería atrás de la puerta, bueno, no me quiero levantar ahora, pero se los explico fácil. Vieron que los tallos de albahaca, cuando uno compra la albahaca de la verdulería, vienen como más de 20 plantas. Entonces, cuando queremos obtener plantas a partir de eso, la clave es separarlas, elegir las que veamos más fuertes, con más raíz, y esas son las que vamos a plantar en tierra, si quieren directamente. También pueden probar en agua primero, pero pueden ir directamente a tierra, pero no ponen todo adentro de la tierra. Eligen 1 o 2, lo ponen en una maceta, con el sustrato como hablábamos. Otra clave para que les vaya bien es cortarla, ¿sí? No miren, a ver, les voy a mostrar con otra planta. Les voy a mostrar con un gajo de menta, como si fuera la albahaca de la verdulería. Si esta es la albahaca de la verdulería, lo que vamos a hacer es cortar y dejarle menos hojas, ¿sí? Para que no tenga que hacer tanto fuerza en mantener tantas hojas y pueda adaptarse a la maceta. Entonces, parte es lo que vamos a usar para cocinar en casa, pero el resto lo vamos a plantar. ¿Está bien? Valeria, una pregunta, bueno. Sí, obvio. ¿Decías podar la albahaca? ¿Es sacarle las hojas o cortarla directamente? No, cortar los tallos, sí, se puede cortar directamente los tallos. Pero pequeñas podas. Lo mejor es hacer pequeñas podas frecuentes. No achurarla entera cada una vez por semana, sino ir todos los días a sacar un par de hojitas para las ensaladas. Eso es lo que mejor las mantiene, digamos. Por eso pues decía, es distinta la planta de la albahaca, sobre todo por esto de que vive en una temporada muy cortita, y es impresionante la velocidad de crecimiento de las plantas anuales, sobre todo. Las plantas que sembramos ahora, ya van a ver que si siembran albahaca ahora, ya para diciembre ya están empezando a cosecharlas. Y van a ser plantas muy grandes. Puede ser que, como siempre, me digan, no, yo tengo una albahaca que me sobrevivió todo el invierno, que la tengo hermosa, que nada. Y sí, puede pasar. Qué lindo el bebé, Vicky, que va y viene, divina. Bueno, eso en cuanto a la albahaca. Seguimos. Está bien el nivel de, no sé si estoy siendo demasiado específica, pero bueno, me parece interesante, ¿no? Hablar de algunas características más clásicas. Vamos a pasar, como les decía, al cilantro y al perejil, que los tengo acá. No, son 2 perejiles, me mandaron. Bueno, son muy parecidos el perejil y el cilantro. El cilantro tiene como la hojita más redondeada, tiene un aroma igual bastante distinto, ¿no?, al del perejil, pero bueno, son como primos, digamos. Y lo que tienen es que son plantas, ¿se acuerdan que les hablaba de esta característica anual o perenne? Estas plantas son plantas que las consideramos como bianuales, o sea que van a vivir, ponele, 2 años. El primer año van a crecer mucho en cuanto a hojas, y el segundo año probablemente se dediquen más a producir flores y semillas. ¿Qué decirles del cultivo? También son plantas que pueden vivir con poco sol. Para los que no tengan mucho sol, pueden cultivar perejil, sobre todo, más que cilantro, y probablemente les vaya bien, no como la menta, que tolera directamente la nada de sol, pero el perejil, un poquito de sol puede andar bien. Son plantas muy rendidoras, ¿sí? Que lo mejor para cultivarlas es sembrarlas, no comprar plantil. Ahora vamos a revisar juntos la técnica de siembra, pero si aprendemos a sembrar y conseguimos semillas, que es súper fácil,
van a ver que lo mejor para el proceso de cultivo de estas plantas es sembrarlo. Lo mismo pasa con el eneldo, que tampoco es fácil ni de obtener plantas en los viveros, pero el eneldo es como, crece muy bien si lo empezamos desde semilla, ¿sí? Estas plantas lo que tienen es que, si ven, acá están las plantas como más grandes, digo, las hojas más grandes, y en el centro empiezan a crecer las hojitas más bebés, ¿sí? Entonces nosotros esto lo podemos ya cortar entero, y ya vamos a tener dentro varias hojitas que crecen, mientras que usamos las más grandes, ¿se entiende? Bueno, eso lo mismo pasa con el cilantro. Al perejil por ahí le pasa que, es como les decía, son un poquito más sensibles que las familias anteriores que hablamos, que se la bancan todas, entonces hay que estar un poquito más atentos con el agua, y no toleran tampoco el calor extremo del verano, eso les puede hacer un poquito mal. ¿Sí? Se pueden cultivar en cualquier momento del año, pero el calor fuerte, tipo de pleno verano, le cuesta un poco más al perejil, sobre todo si está expuesto a muchísimas horas de sol. Bueno, siguiendo con la descripción, vamos a hablar del cibulet, ¿sí? Esta planta hermosa y riquísima, que como les decía, es de la familia de las cebollas, ¿no? Es como muy parecida a la cebolla de verdeo. Todas las hojas de la familia de las liliáceas son parecidas, las hojas del ajo, las del puerro, las de la cebolla. De hecho, todas esas hojas se pueden consumir, ¿no? Las hojas de la cebolla se pueden consumir, y se puede como hacer como si fueran cibulet. ¿Vieron la clásica preparación que uno hace del queso crema con el cibulet picadito? Lo podemos hacer con verdeo, el puerro no tanto, pero bueno, está bueno, ¿no? Aprovechar también esas partes de las plantas. Miren, acá tengo, no sé si se llega a ver, que está como teniendo ganas de florecer. También no es una planta anual, con lo cual es una planta perenne, con lo cual luego de florecer no se muere, y las flores también las podemos consumir, ¿sí? ¿Y qué más decirles del cibulet? Crece mucho, o sea, además de crecer en alto, crece en forma de matas, entonces empieza a expandir, y van a ver que la productividad también de una planta de cibulet es un montón, porque por ejemplo, esta planta nosotros podemos cortarla por acá, dejamos más o menos el ancho de una mano, y todo esto ya lo podemos usar, y en esta época, como les decía, que empiezan a crecer fuerte, van a ver que van a tener un montón de cibulet. Quiero decir que ustedes tienen que empezar a evaluar cuáles son las plantas que más usan en casa, ¿no? Si usan mucho perejil, bueno, por ahí probablemente si ustedes tienen una buena maceta o un buen suelo, con 2, 3 plantas de perejil les alcance perfecto. Tienen que evaluarlo en función de los usos que tienen. Yo, por ejemplo, lo que uso mucho en casa es, uso mucho para infusiones y para mates, los yuyos, tipo, uso mucho cedrón, que el cedrón, al igual que el laurel, ojo, porque también crece como si fuera un árbol. No sé si vieron alguna vez una planta de laurel adulta o de cedrón, son muy grandes. Pero bueno, uso mucho cedrón, uso mucho menta, melisa. Uso más bien las que son las que les decía que uso crudas. Como no soy de hacer, la verdad que no soy muy dinera, entonces me voy a hacer una carne espectacular, unas papas, no sé qué, entonces soy más de huerta para meter en la ensalada un poquito de orégano, de perejil, de cilantro, como ese tipo de hierbas uso yo más. Y si no, las otras, las que son más arbustivas, más duras, las uso para sahumos. Pero bueno, yo ya tengo estudiado mi uso, entonces yo ya sé que con una planta de romero que tengo en suelo, estoy perfecta, con 2 plantas de perejil me arreglo bien también. Cibulet tengo una, pero porque no sé, no me hago tanto el hábito. También está bueno eso, que ustedes empiecen a fijarse, empiecen de a poco. No hace falta que arranquen con una huerta de 2 metros cuadrados. Empiecen con macetitas, con cajones de verdulería, y empiecen a ver, digo, cajones de verdulería como idea de un pequeño contenedor en el cual pueden cultivar perfectamente
aromáticas sin gastar tampoco mucha plata, porque el contenedor casi que lo tienen gratis, lo revisten por dentro, ¿no? Con una tela friselina, con plástico, con agujeros. Consiguen un más o menos buen sustrato, como les decía, tierra con compost, y empiecen a probar. La idea es eso. No tienen que ya mandarse a hacer un mega cajón. Aprovechen la primavera, que es el momento que todo crece, fíjense cuáles les divierte más, no se hacen el hábito a veces, o sí, y bueno, y experimenten, ¿no? Nadie les va a dar la receta más que lo que ustedes vivan por ustedes mismos. Bueno, y lo que quiero hablar ahora es el tema de la reproducción, que me parece muy importante. Y después vamos a resumir un poco toda la vorágine de información que les compartí. ¿Se acuerdan que hablamos de las plantas perennes y de las anuales? Dentro de las plantas perennes hay dos métodos más tradicionales de cultivar, de empezar con nuestras plantas, que son la reproducción o la multiplicación por esquejes y la división de matas. La multiplicación por esquejes es muy fácil y la podemos utilizar para melisa, para lavanda, para curry, cedrón, romero, bueno, me van preguntando, pero todas estas plantas arbustivas, leñosas, las multiplicamos súper fácil por esquejes. Un clásico y uno de los más fáciles esquejes que podemos hacer es de la menta. Les voy a mostrar lo que es. Yo tengo acá, corté recién de mi planta madre, un pequeño tallo que mide más o menos 10 centímetros, puede ser de 15 hasta de 20 como mucho, y yo lo que voy a querer lograr es que este tallo sea una nueva planta de menta. Entonces, ¿qué es lo que hago para ayudar y facilitar el proceso? Primero lo corto, ¿no? Como les decía, esta altura, esta cantidad de centímetros. No mucho más y no menos que esto. Después, como ven, le estoy sacando hojitas. Le voy a dejar muy poquitas hojas al final del tallo, ¿sí? Un poquito de hojas es necesario para que pueda seguir haciendo fotosíntesis, pero la clave, como les decía, es que no dejarle demasiadas hojas, porque si no, esta planta va a poner mucha energía en mantener estas hojas, y lo que queremos es que pongan energía justamente en producir sus propias raíces, que es lo que le falta. Yo tengo acá una maceta con este sustrato que les hablaba. Yo tengo una maceta que tiene tierra, un 50% de tierra. Tiene más o menos, ¿no? Un 40% de compost, y le puse perlita, que es esta piedrita blanca. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es introducir este tallo, más o menos el primer tercio, lo voy a clavar dentro de la tierra. Voy a hacer apenitas presión, ¿sí? Y esto es mi esqueje, va a ser mi nueva planta de menta, pero para eso voy a tener que mantener siempre húmedo el sustrato. ¿Sí? Es muy importante en esta etapa, que la planta todavía no tiene raíces por las cuales toma el agua, facilitarle y que tenga siempre el sustrato alrededor húmedo. Estamos en un buen momento todavía para hacer esquejes, porque todavía el calor no está muy intenso, así que la recomendación es que si ustedes, si no quieren tener una planta de menta, de lavanda, por ahí hay algún vecino, algún parque cercano que tiene estas plantas y que siempre están muy grandes, podemos simplemente, sin hacerle daño a la planta madre, cortar un pequeño tallo y obtener nuestras propias plantas. También es lindo al revés, si nosotros tenemos una replanta de lavanda, hacer esquejes para regalar y para compartir nuestra planta con otros, ¿no? Lo mejor en estos casos es hacer esquejes, porque sembrar una planta de tomillo, de romero, no se los recomiendo porque es muy difícil. Así que lo mejor cuando queremos empezar nuestra huerta de aromáticas, en este caso es o comprar el plantín, o hacer nuestros plantines a partir de esquejes. Después, en el caso, ¿alguna consulta de los esquejes? Antes de pasar a otra cosa. Sí, de albahaca no, ¿no?
Bueno. Y de albahaca, en realidad, lo que hacemos con la de verdulería es como una forma de esqueje, sí. Pero ya tiene raíz. Sí, también. Porque yo probé y no. Sí, pero también sin raíz va también, puedes probar. Sí, puedes probar. De nuevo, prueben, lo más probable es que vaya bien. Vale, pregunta. Sí. Pones los esquejes y, no sé si me estoy adelantando quizás, ¿cuánto tiempo hay que dejarla para que la planta Está muy bien. se ponga fuerte? Depende de la época también, pero más o menos entre 1 y 2 meses ya tiene sus propias raíces, ya la consideramos como una planta a la que podemos ya trasplantar, pasar a la huerta, al suelo. Así que sí, 1 o 2 meses, como mucho. ¿Y siempre hay que hacerlas solas o no puedo poner en el cajón ponerle de frutas todos los esquejes? No. Podés. Lo que pasa es que es lo siguiente. Son bastante delicados los esquejes, ¿no? De hecho, los primeros días son clave. O sea, si uno hace un esqueje y ya el día 2 ya está todo así, tristón, que no enganchó. Los primeros días son más delicados y a medida que van pasando los días y nos relajamos un poco más. Pero ¿qué pasa? Si yo lo pongo en el cajón afuera, es como más susceptible a desequilibrios que puedan pasar. Ponele que un día de mucho calor no lo favorezca, o que de repente mucho sol también lo puede deshidratar, o de repente nos olvidamos de ir a regar. En cambio, si nosotros tenemos el esqueje, no sé, en la mesada porque los primeros días incluso mejor que ni reciba sol. A la semana ya lo pasamos a un poquito más de sol, y así vamos incrementando hasta ver que va respondiendo bien, digamos. Las plantas en general, como les decía, necesitan sol, pero un par de días sin sol de los esquejes puede aguantar, o podemos al revés, los sacamos a la mañana 2 horitas, los tratamos como si fueran bebés, o sea, cuanto menos podés intentar hacer 20 esquejes, ponerlos en un cajón y ver qué pasa, pero vas a tener menos probabilidad de éxito. Entonces, si haces eso mismo en 20 macetitas, seguramente más protegido, te vaya mejor. Y al principio adentro de casa y después lo saco afuera, entonces. Sí, todo depende de la época. Si estás en un invierno crudo, sí. Si estás... Uy, llegó alguien ahora. Claro, pero ahora, por ejemplo, si hay mucho viento, pues donde yo vivo es por muy eso, el descampado. viento lo que pasa es que ahí, deshidrata. Claro, okay. Mejor no, o sea, considerarlos como bebés. Ahora vamos a ver la técnica de siembra y es más o menos lo mismo lo que vamos a replicar. Les decía que en el caso del orégano, el tomillo y el cibulet, la forma de multiplicarlos no es a través de esquejes, principalmente, sino que vamos a hacer división de matas. Que yo no voy a poder hacerlo acá porque es un enchastre, pero lo que hacemos es, fíjense, siempre cuando queremos sacar de la maceta, estas macetas son macetas provisorias, las plantas acá están sufriendo, ¿sí? O sea, por lo menos una planta de este porte, en esta macetita, no está aguantando mucho más. Van a ver que cuando lo saque de la maceta, van a ver que está lleno de raíces, porque ya no puede más estar acá adentro. ¿Ven? Siempre que vamos a trasplantar, también apretamos de acá abajo y vamos tratando de que salga de a poquito, sin que se entere lo menos posible de que la estamos mudando, ¿no? Y lo que vamos a hacer para dividir una mata es básicamente cortar a la mitad. Lo mismo como que podemos hacer con tomillo, con cibulet. Yo ya que ensucié todo, a ver si lo puedo mostrar también con el cibulet, o con esto, con el puerro, que es lo mismo. Lo que vamos a hacer, dividir, vieron que acá tenemos como varias plantas, varios puerros. Lo mismo pasa con el cibulet, con el tomillo y el orégano. Lo que hacemos es dividirlo. Cortamos a la mitad, o en la cantidad de veces que necesitemos, que querramos, y vamos a obtener varias plantas a partir de una sola. Lo mismo si lo tenemos en tierra. Si lo tenemos en tierra, cortamos y separamos. ¿Sí? Es dividir una mata, dividir como a la raíz. Bueno, me quedo hasta las 3 de la mañana ordenando, me parece. Bueno.
Y por último, y fundamental, es la siembra. Sembrar, vamos a sembrar principalmente, ¿no? Dentro de las plantas aromáticas más clásicas que estamos hablando hoy, vamos a sembrar a la albahaca, vamos a sembrar al perejil, al cilantro y al eneldo, ¿sí? Después, ese es el tema de no haber usado PowerPoint, que tengo la lista enorme de aromáticas, pero bueno, estas son las principales. Se me viene a la cabeza ahora otras como la stevia, que está buenísima de cultivar en casa y es fácil. La manzanilla, bueno, algo la nombré. El jengibre, algo nombré. Bueno, no sé, si a ustedes se les ocurre también para completar la lista, está buenísimo. Estoy buscando mis semillas. Bueno, acá tengo mis semillitas de albahaca, que son mini. Casi siempre las semillitas de hortaliza son muy chiquititas. A ver si llegan, a ver. Acá tengo semillitas de albahaca, que como ven, acá en este mini puñado hay como 30 semillas, ¿sí? ¿Cada semilla sería una albahaca? Una planta de albahaca, que puede llegar a medir 1 metro de altura y ocupar 40 centímetros. La albahaca, por lo menos, la tienen que poner en macetas de 30 por 30, porque la albahaca la vamos a sacar muchas plantas grandes, ¿sí? Si la ponen en maceta chiquita, no es que no les va a andar, es que le va a quedar una albahaquita chiquita que se les va a ir en flor al toque, ¿sí? Entonces, vamos a repasar las claves del éxito para la siembra. Primero, no vamos a poner 30 semillas en una macetita. ¿Sí? Vamos a poner 3 o 4, como mucho, porque si no después se nos hace lío, nos crecen 10.000 plantas, tenemos que empezar a separarlas, a descartar, así que simplemente 3 o 4 semillitas. Después, en realidad antes de 3 o 4 semillitas, la clave es preparar un buen sustrato. Como les dije, no voy a repetir lo mismo, pero lo que sí les puedo decir es que si ustedes tienen tierra vieja en su casa, lo que les falta, ¿qué es lo que les falta para mejorar a la tierra? Compost. Entonces, el compost, como dijimos, lo pueden comprar, lo pueden hacer en casa. Pero no es que tienen que, o sea, ustedes pueden ir a vivir y comprar ya la mezcla hecha, porque de hecho el mercado de huertas creció tanto que ustedes pueden elegir, no sé, el sustrato de Terra Fértil para huertas, el sustrato de, no sé, hay marcas como cada una con su mezcladita especial para huertas, ¿no? O sea, pueden ir y comprar toda la mezcla entera, que les va a venir con perlita, con resaca, con un montón de cosas. Y si no, fácil es eso. Si ustedes tienen tierra, compran compost. Si ustedes hacen compost, compran tierra. Como tienen que elegir lo que les falta. Y la perlita viene bien, sobre todo, como les decía, para macetas, ¿sí? Para evitar que se compacte el suelo. En la siembra se viene también porque la perlita ayuda a retener agua, entonces si nosotros ponemos perlita, como les decía, esta etapa de la siembra y del esqueje, es muy importante que no falte agua, entonces la perlita va a ayudar a que sea un poquito más fácil ese proceso. Pero también ayuda a eso, a que la tierra esté bien suelta. Tierra suelta para sembrar y para esquejar, fundamental. Entonces, vamos a llenar el sustrato, la maceta. ¿Sí? Yo en este caso tengo una maceta biodegradable, re top, hermosa, pero no hace falta, o sea, ustedes pueden usar pote de queso crema, pote de helado, lo que sea, siempre que le puedan hacer agujeritos en la base, ¿sí? Entonces, se aseguran de que la tierra que en la cual van a sembrar esté suelta, la llenan bastante de tierra, incluso a mí me faltó como 1 centímetro de tierra en esta mezcla que hice. Y lo que van a hacer, ¿ven? Acá tengo más tierra. Lo que van a hacer entonces es poner 3 o 4 semillitas sobre la tierra. No vamos a hacer el pozo tradicional. Vamos a poner semillitas sobre la tierra, 3 o 4. Ni se ve que lo que estoy poniendo, podría no estar poniendo nada, pero sí, puse 3 o 4 semillitas. Y lo que vamos a hacer es simplemente agarrar un puñadito de tierra y también tirarle por encima. Las semillas, como les mostré, necesitan estar cubiertas de tierra para germinar mejor, les va mejor, ¿sí? Si nosotros las cubrimos con tierra. Pero el riesgo es ponerle demasiada tierra, más de lo que necesitan. Entonces, depende todo del tamaño de la semilla. Como les decía, la mayoría de las semillas de la huerta son minis, con lo cual esparcirle un poquito de tierra encima alcanza.
Pero si quieren ser más específicos, la cantidad de tierra sobre la semilla es igual al doble del tamaño de la semilla que estamos sembrando. Por ejemplo, si estaríamos sembrando una arveja o una haba, que son semillas grandes, ahí sí por ahí podríamos o hacer un pozo o meterle una capa de 1 o 2 centímetros de tierra encima. Pero en el caso de estas que son ínfimas, no hace falta. De hecho, si le ponemos 1 centímetro de tierra encima, probablemente no germine. ¿Sí? Les va a costar. Bueno, no sé, tercer, cuarto tip de la siembra, es el tema del riego. El riego a la semilla tiene que ser bien suave. Si echamos un chorro fuerte, la semilla se va a hundir, no nos sirve. Tiene que ser bien suave y constante. Hay que sembrar en esta época sobre todo, todos los días, incluso puede ser que tengan que regar hasta 2 veces por día, ¿sí? Tiene que estar siempre húmedo el sustrato. La semilla se activa, se despierta con la humedad. Y incluso, por ejemplo, la albahaca puede tardar hasta 10 días en germinar. Y entonces todo ese proceso necesita estar siempre húmeda, ¿sí? Con lo cual, cuanto más cerca de la fecha de siembra estamos, más cuidados tenemos que darles, ¿sí? Es re importante que, por ejemplo, lo pongan, no sé, en la mesada de la cocina, en la mesita de luz, en algún lugar que tengan a mano, que se acuerden siempre de regar. Y mantener siempre húmedo el sustrato. Y tener paciencia, porque el perejil puede llegar a tardar hasta 3 semanas. O sea, la rúcula, por ejemplo, la sembramos y a los 2, 3 días, 4 como mucho, ya empiezan a haber brotes. Pero estas plantas necesitan un poco más de tiempo y necesitan agua. A medida que empiezan a crecer los brotes, nos podemos ir relajando un poco, incluso apenas salen los brotes, hay que pasarlas al sol. ¿Sí? Fundamental, que apenas salen los brotes, tienen que ir al sol. Si no, empieza a pasar, no sé si alguna vez les pasó con que sembraron algo y se estiró mucho, se espigó, se empezó a quebrar, es un lío, se estiran buscando el sol. Por eso también es importante llegar hasta arriba de la maceta con tierra para que los mismos bordes no le den sombra, ¿sí? Siempre es re importante para los brotes que le dé el sol. Y cuando ya salen, primero salen como las hojitas bebés que se llaman cotiledones, y después salen las hojas verdaderas, que ya son las que se parecen a la planta que sembramos. Cuando salen las hojas verdaderas, ahí sí las podemos pasar a la huerta. ¿Está bien? Sin problema. Bueno. Entonces, a mí lo que me gustaría ahora, 2 cosas. Una, hacer un resumen un poquito de todo lo que hablamos. Por ahí, no sé si compartir pantalla para no olvidarme nada. Creo que sí me gustaría. Ahí está. Una pregunta, Valeria. ¿Sí? También escuché que conviene tenerlas afuera para que no les dé mucho frío, ¿no? Las semillas recién sembradas. ¿Tenerlas afuera o no? No entendí. No, tenerlas adentro para que no les dé el frío afuera. Sí, o sea, el calor también ayuda a este crecimiento que decíamos. O sea, con calorcito, vieron que en un invernadero todo crece un poquito más rápido, digamos. El calor favorece este proceso. Así que sí, siempre que sembramos, bueno, de hecho está buena la pregunta porque nosotros podemos sembrar en macetitas, en pequeños almácigos, como les mostré yo acá, o podemos sembrar directamente en la huerta, no hace falta sembrar en maceta. Yo acá se los mostré en maceta porque no tengo una huerta acá a disposición para mostrarles. Pero siempre que sembramos en maceta fuera de la huerta, los beneficios son esos, de que podamos proteger mucho más a nuestras semillas y garantizarnos mayor éxito en la siembra. Si nosotros lo tenemos en macetitas, como les decía, nos vamos a acordar siempre de regar, vamos a tener más calentita a la semillita, vamos a evitar riesgos como una lluvia muy fuerte, como vientos también intensos, como que un sol también que deshidrate el sustrato, un pajarito que viene y se copió la semilla, una mascota que pasó y movió la tierra, entonces la semilla terminó en cualquier lado. Es como que si nosotros sembramos en macetitas cuidadas adentro de casa, vamos a garantizarnos más éxito en la germinación.
Pero también podemos sembrar directamente en la huerta. De hecho, eso es lo que hacemos tradicionalmente, ¿no? Pero bueno, son elecciones y también los invito a que prueben y hagan las comparaciones. Bueno, acá tenía una lista, ¿no? Mayor de plantas en la pantalla. Y vamos a hacer el resumen de lo que ya nombramos, pero bueno, está bueno repasar. Yo igual este PowerPoint se los voy a mandar. A los que no, bueno, me lo piden, ¿no? Cualquier cosa, porque algunos no los tengo en mails, me lo piden. La mayoría entonces de estas plantas son perennes, que van a vivir muchos años, que luego del verano, de crecimiento tan intenso que tienen, está bueno cosechar para conservar y tener fresco y en buen estado todo el invierno. Como decíamos, cuando las secamos, concentran más esas propiedades, pero las podemos usar secas o frescas. Está bueno cuando termina el verano, sobre todo la albahaca, ¿no? Es una planta clásica que cosechamos fuerte antes de que florezca para guardar en el invierno, que no vamos a tener. Pero bueno, algunas aromáticas, como decimos, la menta o por ahí el orégano, se ponen un poquito feas en el invierno, además de no crecer. Entonces, si las cosechamos y las ponemos a secar para tener directamente en un frasco en la cocina, también puede ser una buena idea. Las podemos obtener siguiendo, ¿no? Con la lista de resumen, podemos algunas sembrarlas, principalmente recomiendo sembrar albahaca, cilantro, perejil, y algunas de plantines o de esquejes, que son todo el resto. Todas tienen propiedades medicinales, incluso perejil y cilantro, que no hablamos muchas de ellas, de sus propiedades medicinales, la albahaca también desde ya. Son plantas rústicas, son plantas que con sus pocos requerimientos las hacen ideales para principiantes. Todas tienen aceites esenciales y las frotamos un poco para reconocerlas. Y se acuerdan que también dijimos de estos beneficios que tienen en la huerta, también no solo en la huerta, sino en cualquier balcón de plantas ornamentales. Está buenísimo poder tener aromáticas para protegerlas, ¿no? Son plantas también que es raro que se enfermen, puede pasar, pero no son plantas como las hortalizas que hay que estar cuidando muy atentamente a todas las plagas y enfermedades que se pueden acercar, porque justamente con estos aromas intensos que tienen, son ellas mismas las que repelen a un montón de insectos y atraen a polinizadores que sí queremos tener cerca en la huerta. Puede pasar igual que haya desequilibrios y que algunos bichitos se acerquen y se instalen en nuestra huerta de aromáticas, y para eso hay algunos productos que, digamos, no voy a detallar ahora demasiado, pero hay algunos productos como el jabón potásico, el aceite de neem, el alcoholajo, que lo hacemos en casa fácil, que son productos súper naturales y que no nos hacen mal a nosotros y los podemos utilizar para cuidar a nuestras plantas de estas plagas y enfermedades. Pero generalmente en realidad es al revés. Ellas son las que hacen los preparados para proteger a las plantas de la huerta. Así que espero con este resumen intenso que les hice haberlos sobre todo entusiasmado en el cultivo de este enorme universo de opciones de plantas aromáticas que hay. Lo que más me divertiría es eso, que ustedes se vayan con entusiasmo, que se vayan con un poquito de conocimiento, que se saquen algunos miedos y que empiecen a probar en casa, ¿no? Cuáles son las que más disfrutan, cuáles son las que les hacen mejor, cuáles les gusta para decorar su balcón, su jardín. Así que bueno, un poco de todo eso traía este taller. Y ahora, si les parece, si tienen consultas, siendo la hora pautada para el cierre, oficial, digamos, los que se tengan que ir se pueden desde ya retirar, pero los que quieran quedarse a consulta, aquí estoy. ¿Ninguna consulta? Yo tengo una Bueno, consulta, puede ser para también. variar. Sí, obvio. Después de sembrar, cuando salieron, ya ¿Dónde la pasamos, anotaste? cuando ya tenemos, acá está, cuando tenemos ya las hojas que no son los cotiledones,
si uno Sí, o sea, las si la verdaderas. planta, exacto, si la planta se queda un poco más del tiempo, o si uno se olvida, o puede vivir un poco más en la maceta antes de hacer el traspaso, o sea, mientras no le quede Sí, chica la maceta, está puede bien. vivir. Claro, eso, sí. Lo único que pasa es que hay un punto en el cual nosotros la cuidamos más estando en estas macetitas, pero hay un punto en el cual es al revés, que estando en la tierra ya está un poco más segura y que le va a ir mejor. Porque, por ejemplo, otra característica de la tierra es la capacidad de retener agua que tiene, ¿no? No es una misma planta en una maceta chiquita, va a requerir mucho más agua y más atención en el río que una misma planta en una maceta más grande, simplemente porque va a tener más tierra y esa tierra tiene capacidad de retener agua. Entonces, si nosotros, si estamos re atentos, podemos seguir cultivando en pequeños contenedores. Pero una vez que ya creció y que ya lo podemos soltar, mejor, porque va a tener más sol y el más sol va a estar también en equilibrio con esta capacidad de tolerar un poco más la falta de agua. Así que, o sea, sí lo puedes dejar un poco más desde ya, porque lo vemos en las macetas del vivero, solamente que en el vivero están todos los días asegurándose de que no le falte agua, porque, digamos, porque viven de eso. Si nosotros estamos atentos a estos factores de sol y agua, podemos dejarlo un poco más hasta que ya veamos esta proporción que les hablaba al principio, ¿no? No dejen de salir al tamaño de la maceta, como idea general, digamos. Bueno, y una más, de las que son muy invasivas, Sí. que parece que si no, o sea, si las queremos tener en la huerta, ¿hay alguna forma de limitarlas para que no se ocupen Macetas, todo? macetas. O sea, separadas, no ponerlas todas con las otras. No, la verdad que no. Que te va a pasar que van a terminar tomando todo. De hecho, hay muchas veces que intentamos, yo incluso también, separarlas con no sé, con una división dentro de un cajón y tampoco sirve. Se las arreglan para pasar, encuentran sus huecos. Así que no, maceta. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Yo, Daniela Videla, Sí, hola Dani. estoy sin la cámara. Ah, bueno. Ahí estoy. Te hago una consulta fuera del tema porque por cuestiones laborales entré hace un ratito nomás y ya estaba muy avanzada el taller. Veo que están Lo grabando. grabé. Después nos vas Sí. a poder compartir esa grabación. Sí, lo que les voy a pedir es que, porque no todos los tengo por mail, yo a veces cuando termino un taller lo mando a la lista de mails, pero me escriben y les mando tanto el taller de hoy como si quieren el PowerPoint que no lo pasé, y también si quieren les puedo mandar una guía de agricultura urbana que tiene más detalles sobre esto que hablábamos, que algunas cosas que las tuve que pasar por arriba por el tiempo, ¿no? Pero esto de cómo hablar un buen sustrato, cómo armar el compost en casa, está la técnica de siembra bien escrita, así que si me piden también la guía, se las puedo mandar. Sí, genial, sí, si quiero. Dale, te escribo. Sí, Gracias. buenísimo. No, gracias a vos. Bueno, si no hay más consultas, entonces cerramos. A sembrar se ha dicho, bueno, buenísimo. Sí, igual también sepan que yo estoy a disposición, las que no se animen o no tengan consultas ahora, probablemente si empiezan a tener más aromáticas en casa, les van a surgir consultas, así que no tengo ningún inconveniente, al revés, me gusta que me consulten. Y bueno, espero eso, que les haya servido este encuentro. Gracias por el tiempo y por la atención. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Vale. Gracias a todos. Vale, acordate de mandarme el link del otro, el de la huerta. Ay, sí, ya, ahora corto y te lo mando. Y arranco con todo. Dale. Gracias, sí, escribime todas las consultas que tengas, me encanta que tengas todo por descubrir, está buenísimo. Sí. Dale. Gracias, un muy beso. buena época para arrancar. Muy bien, ahí vamos. Vamos. Chao, ahí te lo mando, Lau. Dale, gracias.